Hoy iniciamos con la octava parte de lo que hemos llamado obediencia. Hoy vamos a estudiar el séptimo mandamiento y el mandamiento es no cometerás adulterio. Este mandamiento está descrito por Moisés en Éxodo capítulo 20 en el verso 14. Les decía hace un rato en el grupo que había que entrar con un corazón humilde, de verdad receptivo, porque este tema es bastante fuerte a la hora de abordar, porque por lo general las personas toman esto de no cometerás adulterio o este mandamiento, mayormente se estudia dentro de la santidad del pacto matrimonial, la fidelidad dentro de la intimidad del matrimonio, la pureza del corazón dentro del matrimonio, pero dentro de la línea de obediencia que venimos escuchando, nosotros lo que hemos venido desarrollando, vamos a ver que es más que eso. Y no significa, por supuesto, que lo que es la relación sexual entre el matrimonio se disminuya con lo que vamos a hablar. Al contrario, le va a dar más fuerza, le va a dar más contenido, porque aunque el mandamiento de manera directa se toma como la infidelidad conyugal, o sea, es decir, tener relaciones sexuales con alguien que no sea el cónyuge, la raíz de este mandamiento es mucho más profunda. Es mucho más profunda a la hora de proteger el pacto matrimonial, porque el matrimonio es la imagen de Dios para el pueblo. El matrimonio me refiero, su matrimonio, mi matrimonio, el matrimonio de cada creyente, esa es la imagen de Dios para el pueblo. ¿Por qué? Porque el matrimonio habla de la relación Cristo-Iglesia, porque es la plataforma que Dios usa para poder Él evangelizar a través de nosotros a las personas. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, con esto, es que el matrimonio es la institución que Dios estableció desde el principio con el fin de mostrar su gloria y mostrar lo que Él quería o quiere como conducta para el resto de la humanidad. De ahí que el enemigo ataca tanto al matrimonio. Lo ataca de diferentes maneras, a través de las personas que no se quieren unir con personas heterosexuales, sino que quieren unirse con individuos dentro del mismo sexo, porque así ataca el matrimonio y ataca a la familia. También a través de la falta que se le hace a la pareja cuando se adultera, que es lo que vamos a profundizar. Porque en sí el adulterio es una violación a la confianza y es una traición al pacto. Y es importante entender con quién se está haciendo el pacto. Yo no voy a hablar hoy de divorcio y recasamiento, voy a hablar de adulterio. No es el tema de hoy lo que es el matrimonio, el divorcio y el recasamiento como tal. Cuando digo esto, mis hermanos, es porque cuando la persona le han fallado, la han traicionado, cuando una persona cae justamente en el pecado de adulterio, si bien es cierto que está traicionando a la persona con la que se casó, la traición va directa hacia Dios. Porque cuando se hace el pacto matrimonial, se jura delante de Dios. Entonces, cuando se da el adulterio por parte del hombre o por parte de la mujer, Pablo dice que se dé carta de divorcio, lo mismo lo dice el Señor Jesús. No lo voy a profundizar como le digo en este día, eso toma bastante rato, pero Pablo dice quédese solo. ¿Por qué dice quédese solo? Porque se falló el pacto con el cónyuge, pero Dios no ha fallado en el pacto para con nosotros. Porque cuando se promete delante de Dios, lo que se dice es que vamos a estar unidos hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿a quién se lo prometimos? A Dios, en la persona que se está casando con nosotros. Entonces, cuando la persona falla, nosotros optamos por considerar que este pacto fue roto. Este pacto fue roto por la persona, pero no por Dios. Así que
De ahí el llamado a quedarnos solos. La palabra en hebreo para adulterio es naap, N-A-A-P-H, naap. Por lo tanto, que cuando se viola la confianza, cuando se traiciona el pacto con la persona, y principalmente, como lo acabo de decir, con Dios, esto no solamente es en el acto sexual, sino que cuando hay traición dentro de la confianza, entonces es deslealtad espiritual también. Lo que estoy expresando, mis hermanos y mis hermanas, y quiero tratar de ser lo más claro posible, que ustedes estén todos y todas atentos, es la médula teológica, mis hermanos, de toda la relación que tiene la iglesia para con Dios entendiendo el matrimonio. El séptimo mandamiento es más que prohibición e infidelidad conyugal, es más que eso. Este mandamiento dentro de la progresión de un corazón caído, como lo venimos haciendo, que venimos estudiando del décimo al primero, para poder entender cómo es que el hombre va desarrollándose dentro de esa separación que hace para con Dios, porque cada uno de los mandamientos está debidamente establecido y el orden en que se dio. Esta progresión de un corazón caído, mis hermanos, esta insuficiencia que tiene el sistema levítico de poder sanar estos corazones, me refiero a los corazones que han recibido la lesión, la herida de haber sido traicionados en adulterio. Eso no hay dentro del sistema levítico, no existe una provisión para sanar, para limpiar ese pecado. Por tanto, para que eso sea limpio, para que eso sea sanado, se necesita una transformación espiritual interna para poder continuar viviendo. Nosotros debemos de agarrar esto, desarrollarlo en un enfoque donde podamos analizar desde el décimo mandamiento, que es no codiciarás, cómo la codicia es el detonante para que se introduzca el adulterio y cómo la codicia es el detonante para todos los demás pecados. De hecho, la codicia fue el primer pecado en los cielos cuando Satanás quería los tronos, y la codicia es el primer pecado en la tierra cuando Eva codició el fruto porque era bueno para alcanzar sabiduría. Si bien es cierto que la mayoría de la gente dice que la desobediencia fue el primer mandamiento, fue el primer pecado introducido en la tierra, no es así. Fue la codicia, pero la codicia va de la mano, abrazada con la desobediencia, porque una vez que se codicia, el siguiente paso es desobedecer. Entonces, debemos de empezar a preguntarnos qué es adulterio. ¿Qué es adulterio desde la perspectiva hebrea? Si nosotros analizamos a profundidad esto, es una violación a la exclusividad. Subrayo esto, por favor. El adulterio es una violación a la exclusividad. Es una violación a quien yo estoy unido por medio de una alianza. Y cuando yo violo eso, entonces estoy rompiendo esa unión para buscar satisfacción afuera de lo que acordé dentro de el pacto que tengo con una persona, y en el caso nuestro, para con Dios. Por eso la escritura usa constantemente la figura del adulterio para referirse, mis hermanos y mis hermanas, a la idolatría, para referirse a la rebelión de Israel, para referirse a la traición espiritual que el pueblo hacía o hacemos nosotros contra Dios. Es denominado adulterio. Lo puede leer en Ezequiel en todo el capítulo 16. Lo puede leer en Oseas en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y lo puede leer en Jeremías en el capítulo 3. Se los dejo como tarea. En Ezequiel en el capítulo 6, en el verso 9 dice, porque su corazón se fue tras sus ídolos y cometieron adulterio contra mí. Si usted logra ver, no está viendo un acto sexual, pero la palabra adulterar
la palabra que es poner algo que no está dentro del pacto, es poner algo extra que no estaba originalmente, es justamente cometer idolatría. Se adultera una leche cuando se le pone agua, se le pone un elemento que no pertenece a la leche. Así que el adulterio, más que traicionar el pacto, más que traicionar el cuerpo, más que relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio, es violar la exclusividad. Por favor, tomen nota de eso. Es violar la exclusividad. Es llevar afuera lo que debió haberse quedado adentro. Y esto quiero, por favor, me suena un poquito impositivo. No es lo que yo quiero, es lo que Dios desea. Así que me gustaría, para usar una palabra educada, me gustaría, mis hermanos y mis hermanas, que tomen presente lo que acabo de decir. Es violar la exclusividad de sacar afuera lo que se debió haber quedado adentro. Preste atención con esto, mis hermanos, porque esto abarca mucho más que un contenido sexual. O sea, es compartir con extraños algo que fue consagrado para solo uno. Ahora usted me puede decir, pastor, pero es que cuando hay un hombre y una mujer ya no son solo uno, son dos. En Dios es uno, es un ejat, es una unidad compuesta. Porque el matrimonio, mis hermanos, no es solo es un contrato físico, es un pacto emocional, es un pacto espiritual, es un pacto de confidencialidad. Lo mismo que para con Dios. Pero necesitamos entender el matrimonio de la tierra para poder entender nuestra relación con Dios. Cuando uno expone, ejemplo, intimidades para hacia afuera del matrimonio, cuando se exponen intimidades con otras personas, cosas que deben de quedarse adentro, eso, mis hermanos, es adulterar. Cuando una persona, por ejemplo, habla de su esposo, de su esposa, en tono de burla, quejándose o humillando a la otra persona, está adulterando el pacto. Está sacando lo que debió haberse quedado adentro, lo está sacando hacia afuera. Cuando una persona comparte detalles emocionales, necesidades afectivas, secretos personales, incluso heridas profundas que han recibido dentro del matrimonio, está adulterando porque está involucrando a una tercera persona dentro de lo que debió quedarse adentro, aunque no haya sexo de por medio. Las personas que deben de abordar todos estos sentimientos, las personas que deben de arreglar todo esto, es el matrimonio en sí, sin involucrar a otras personas. Cuando una persona busca comprensión en otra persona, cuando una persona busca validación en otra persona, cuando una persona busca consuelo en otra persona que debe buscarlo solo en el cónyuge, está adulterando en el alma. ¿Por qué? ¿Por qué? Debemos de preguntarnos, ¿por qué estos pastores tan profundo? ¿Por qué nos dice usted que debemos de venir con un corazón atento, con un corazón rendido? Porque el adulterio es llevar afuera lo que fue consagrado adentro. Es sacar a la luz lo que debe resolverse adentro. Así como no se debe compartir el cuerpo, tampoco se deben abrir puertas del alma con personas que no son del pacto. Por eso, mis hermanos, es que el enemigo aprovecha una conversación más allá de lo que debería ser permitido. Ese consuelo que se puede dar un hombre a una mujer a un hombre, que no es su esposa, que no es su esposo, todo eso lo empieza a aprovechar el enemigo para sacar lo que debió haberse quedado adentro. Porque compartir el cuerpo con otra persona es un acto fuera de lo que debe quedarse, es un acto físico, eso es adulterio. Pero compartir el corazón también es un acto de adulterio emocional, mis hermanos. Vea, hoy voy a ir pausado. Le voy a hablar a las mujeres y le voy a hablar a los hombres. Primeramente voy a hablarle a las mujeres. Cuando usted, mujer, habla con otra mujer, sea su hermana, sea su
tía, sea su abuela, sea quien sea, de su esposo, está adulterando. Porque usted tiene que resolver eso con su esposo. Y si usted no tolera a su esposo, pues busquen una solución, pero no pueden involucrar a otras personas. Porque al final de cuentas, después el esposo queda desprestigiado con todo el mundo. Ustedes se arreglan y después la gente los ve pasar y el esposo quedó por los suelos y eso es adulterio. Eso es deshonrar a la persona. Sí, pero lo que dije es cierto. Él me maltrata, él me hace esto, él me hace aquello, él me hace aquí, él me hace allá. Entonces no esté con él. Busque una solución, sea libre. Dios nos llamó a ser libres, pero no esté hablándole a las demás personas algo que no le pueden resolver. Porque mis hermanos y mis hermanas, lo único que está haciendo es desacreditando a la persona, aunque sea cierto lo que está diciendo. Usted esposo, de la misma manera, ni con su hermano, ni con su primo, ni con su vecino, ni con su amigo. Es que mi esposa, estoy hablándolo en sus pares en cuanto a género. Pero peor aún es cuando una mujer le va y le dice a un hombre que tiene problemas con su esposo y empieza a hablar de ciertos problemas, porque esto, mis hermanos y mis hermanas, puede terminar muy mal y puede terminar en el contacto físico. O cuando un hombre viene y le llora las penas a una mujer, porque esto puede terminar muy mal y puede terminar en el contacto físico. Cuando hablamos de adulterio, en la parte corporal, estamos también viendo de una manera simbólica el adulterio espiritual. ¿Por qué era que no se ofrecía sacrificio por un pecado como el adulterio? Estoy hablando en el templo, estoy hablando en lo que eran los rituales que hacían los sacerdotes, ni por el adulterio ni por el asesinato. Déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que el adulterio era algo que se resarcía única y exclusivamente con la muerte. Había una ley que decía que al adúltero había que apedrearlo hasta morir. Y el asesino tenía que también ser asesinado de la misma manera. A menos que hubiera sido en defensa propia, tenía que correr a una ciudad de refugio y esperar a que se le juzgara ahí para probar su inocencia. No podía salir, porque si salía el vengador de muerte, que era alguien que contrataba a la familia, lo buscaba para vengarse ojo por ojo y diente por diente. Entonces no había provisión en el sacrificio de los animales para estos dos pecados. Por estos dos pecados Jesús los tocó de una manera directa. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que codicie, ahí viene la palabra clave, que codicia a la mujer de su hermano, ya adulteró con ella en el corazón. Ahorita voy a profundizar un poco más en esto. También Jesús dijo, oísteis que fue dicho no matarás, pero cualquiera que se enoje con su hermano, le llame fatuo a lo hermano, entonces ya está en una situación de juicio. Jesús fue todavía más allá cuando dijo, no os vayáis a dormir, estoy parafraseando lo que él dijo, sin haber reconciliado con el hermano. Si presenta la ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vaya y pídale perdón y después venga a presentar la ofrenda. Preste atención a todo esto. ¿Por qué? Porque no había provisión de, de limpieza de ese pecado en los sacrificios que se hacían dentro de la ley con sangre. De hecho, Hebreos capítulo 9, verso 22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y cuando dice casi todo, ahí está la clave. Significa que no todos los pecados tenían provisión de sacrificio según la ley mosaica. Habían tres pecados que quedaban fuera de la expiación ritual. El asesinato, como lo acabo de decir, según números 35-31, el adulterio, según Levítico 20:10, y la idolatría persistente, subraye lo persistente, según Deuteronomio capítulo 13, versos 6 al 9. Estos eran pecados considerados pecados deliberados, pecados conscientes, de alta traición al pacto o llamados pecados de muerte. ¿Por qué pecados de muerte? Porque era solamente con la lapidación, apedreando a la persona, que se limpiaba ese pecado del pueblo. No se podían cubrir con los sacrificios de los animales. La única esperanza
Para que una persona pudiera ser limpiada con esto era que se le llegara la gracia de Dios, la intervención de Dios de manera directa, en un genuino quebrantamiento. Y eso no se podía dar hasta que Jesucristo no viniera a ser sacrificado. No se podía dar porque el Espíritu Santo era necesario para posar en un corazón herido, para que ese corazón herido pudiera encontrar la paz y pudiera llegar a perdonar, porque esto es una obra milagrosa. No nace del corazón, no nace de la mente humana. Es imposible que un hombre o una mujer perdone al otro de adulterio o de asesinato, a menos que el Espíritu Santo haga una obra milagrosa. Por eso el Señor dijo, cuando le preguntaron a él acerca del divorcio, ¿por qué Moisés dio carta de repudio, dio carta de divorcio? Él dijo, por la dureza de vuestros corazones. Eso era una referencia a los que no perdonaban o a los que no se arrepentían. Porque hay una unión entre el perdón y el arrepentimiento que se debe dar. La víctima de adulterio debe tener la capacidad de perdonar y eso no viene sino es a través del Espíritu Santo. Y la persona que comete adulterio debe tener la capacidad de arrepentirse y no volverlo a hacer y eso no viene de la persona sino solamente a través del Espíritu Santo. De ahí que hasta el día de hoy en el libro de Mateo se le cobra la factura a David por el adulterio que tuvo con Betsabé, la mamá de Salomón. Así que mis hermanos y mis hermanas, este pecado es no solamente carnal, refiriéndome al cuerpo, sino es espiritual, es emocional y el corazón del hombre no está capacitado para poder perdonar ni está capacitado para poder arrepentirse. Por eso es que el Señor lo dijo claro. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Se está refiriendo al mandamiento como tal. Pero yo os digo que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, versos 27 y 28. ¿Qué es lo que está revelando el Señor Jesucristo? Que el pecado no comienza en la cama, que el pecado comienza en el corazón, que el pecado comienza en la mente. Y al comenzar en la cama, y al comenzar en la mente y comenzar en el corazón y no en la cama, entonces este pecado al cual estamos llamando adulterio, el problema de este pecado es un pecado que se va fraguando despacio, poco a poco, paso a paso, se va conspirando, como lo hizo David. Se va conspirando. Entonces es un pecado de intención, es un pecado planeado. No se llega de la noche a la mañana a incurrir en este tipo de pecados. No se asesina a una persona, sale usted en la mañana y dice, tengo ganas de asesinar a alguien. No, se va conspirando, viene el enojo trae la ira trae el rencor, viene el resentimiento y va creciendo. De ahí que ambos pecados mencionados y la idolatría persistente son pecados que van totalmente contrarios al primer mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero comenzamos del 10º al primero para ver cómo el corazón se va ensuciando, cómo el corazón se va contaminando. Este acto no solo es algo que se puede presentar en las palabras, no solo es algo que se puede presentar en el pensamiento, no solo es algo que se puede presentar en el acto mismo, también en los gestos, en la fantasía, en el estar fantaseando. Hay personas que se ponen a fantasear con otras personas. Ay, es que si mi esposo fuera como aquel, que si mi esposo fuera como allá, está adulterando en su corazón. Porque esto dentro del plan de Dios es como si usted, por eso es que es tan importante entender esta palabra y entender el adulterio, porque es como si estuviéramos fantaseando con cosas que a Dios no le gustan. Y Dios dice que Él no ve la apariencia, que Él ve el corazón. Y si nosotros estamos fantaseando con cosas que a Dios no le gustan, estamos adulterando contra Él, estamos en un pecado de idolatría. Conectémoslo entonces con el 10º mandamiento, para venir del 10º al primero. Estamos subiendo, estamos en el 7º. El adulterio como el asesinato, como dije, requieren de una maduración que empieza en la codicia. Por eso la escalera del pecado que estamos viendo, del 10º al primero, estamos hablando del deseo desordenado, pasando a la traición relacional
y después a la idolatría absoluta. O sea, estamos hablando que primeramente codiciamos, después hablamos dando falso testimonio de lo que es Dios y la relación para con nosotros o las personas y con las cuales nos relacionamos, y después llegamos al acto de adulterio, y vamos a subir al otro mandamiento, que es a matar. Terminamos matando la confianza, matando a la persona, porque el no matarás también va más allá del simple acto de asesinar el cuerpo de otra persona. ¿Cuál es el centro del problema entonces? El corazón caído. No solo el cuerpo infiel, sino el corazón caído. El adulterio, mis hermanos, no es solamente un problema de conducta. No solamente es un problema de tentación externa. El adulterio es la expresión de un alma sin transformación, un corazón no regenerado, una mente que no ha sido renovada. El adulterio, mis hermanos, es un estado, y quien practica el adulterio es un estado de muerte. Por eso que era que ni la ley ni los sacrificios podían solucionarlo. Solamente el nuevo nacimiento. Solamente nacer en Cristo a través del Espíritu Santo, nacer de nuevo, puede producir fidelidad. Solamente esa transformación puede hacer que el ser humano deje de caminar por ese sendero. Por eso David, cuando pasó lo que pasó, lo primero que él dijo dentro del Salmo 51, en el verso 10, dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él, hombre, que dijo Dios que era conforme a su corazón, lo primero que dice es: crea en mí un corazón limpio. No podía David superar aquel escollo, superar lo que había hecho, si su corazón no era transformado. En ningún momento David dijo: dame reglas para seguir. Dijo: transforma mi interior. Porque David había entendido claramente que el pecado no solamente fue contra el prójimo, sino que fue directamente contra Dios. Antes de ser contra Betsabé, antes de ser contra Urías, y digo contra Betsabé porque él la forzó, la mandó a traer, él era el rey. Pero antes de traerla a la fuerza, antes de pecar contra Urías, antes de conspirar y asesinar contra Urías, el pecado inició contra Dios. Porque, mis hermanos y mis hermanas, el matrimonio es una forma de manifestar la relación entre Cristo y su iglesia. Y cuando el matrimonio se quiebra es porque la relación con Cristo ya está rota. Es lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5, en el verso 32, cuando dice: este misterio es grande, mas yo os digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. El matrimonio es un simbolismo del pacto entre Cristo y su pueblo. Adulterar no solamente traiciona a la pareja, deshonra la imagen del pacto para con Dios entre el Redentor y su esposa. La iglesia, mis hermanos, no puede ser una esposa infiel. La iglesia no puede tener doble lealtad. La iglesia no puede adorar un fin de semana y estar en el mundo el resto de la semana. El séptimo mandamiento no se trata solamente de mantener una cama limpia, sino de tener un corazón fiel. El no proteger el pacto matrimonial es traicionar el símbolo del pacto eterno, es traicionar a Dios directamente. El que comete adulterio físico ya adulteró espiritualmente desde antes que llegara ese momento. Así que esto no era de poner una regla nueva, no era de establecer algo que limpiara de manera ritual. Había que hacer algo que la persona se diera por satisfecha. ¿Quién? La víctima del adulterio. Y la única forma que la persona se diera satisfecha era asesinando, quitando al otro de su camino, para que entonces se pudiera esta víctima volver a casar. O el asesino era tomar en sus manos, o en el vengador de sangre, la venganza y asesinar al otro para darse por satisfecho, pero no se daba por satisfecho tampoco. ¿Por qué? Porque no había provisión para satisfacer con justicia humana esos corazones. ¿Cómo entendía esto el pueblo entonces en el Sinaí? Ellos, los israelitas, estaban entendiendo que el matrimonio es sagrado y que en la cultura hebrea no solamente es un contrato social, sino es un pacto delante de Dios. Así que el hecho de adulterar es básicamente atentar contra la estructura básica de toda la comunidad.
Porque al atentar contra el matrimonio se atenta contra la familia y atentar contra la familia atenta contra la comunidad. Este pecado es tan grave, tan punible, que debe ser expiado solo con la muerte. Levítico 20, capítulo 20, verso 10. Porque traía desorden, traía vergüenza, traía ruptura. Y voy a actualizarlo. Porque trae desorden, trae vergüenza y trae ruptura. Para Israel este mandamiento era una defensa a la confianza, una defensa a la herencia, una defensa a la identidad de la familia, una defensa al testimonio público. El pueblo sabía que manteniendo la fidelidad con el matrimonio protegía la estabilidad espiritual de toda la sociedad. La humanidad ha evolucionado y más bien este principio que les estoy explicando se ha degradado. En muchas culturas, mis hermanos y mis hermanas, el adulterio ha pasado de ser un crimen a ser una normalidad, incluso a ser aplaudido. Hay gente que dice, ay, qué carga, mire qué galán este. Y ahora hasta las mujeres, qué carga, qué mujer tan empoderada. Se ha glorificado esto tanto, tanto, y se ha justificado tanto, tanto, se ha excusado tanto, tanto, que ahora, mis hermanos, es normal que una persona salga con otra, hasta se ponen de acuerdo. Pero ¿qué es lo que hay adentro? ¿Por qué pasa esto? Porque hay una insatisfacción emocional, porque el problema consiste en que ya estamos rotos, estamos quebrados, estamos separados delante de Dios. Entonces hoy el adulterio va más allá de solamente el contacto físico, con la vista en los dispositivos, mensajes escondidos, relaciones emocionales paralelas. Ya no solo es la pornografía, aunque la pornografía es adulterio. Por eso Jesús dice, cualquiera que mira a la mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ya no se trata del acto consumado solamente, ni se ha tratado del acto consumado solamente, sino el deseo consentido en la mente, sabiendo que Dios se está dando cuenta de nosotros. Estamos adulterando contra nuestro prójimo, que sería nuestra esposa y nuestro esposo, y estamos adulterando también contra Dios mismo. De hecho, el adulterio ya también se puede tomar en las relaciones de amistad, cuando se traiciona una amistad. Porque mis hermanos y mis hermanas, si bien es cierto que el matrimonio debe ser honrado en momentos de crisis, debe ser honrado en momentos de sequía, no deben esconderse nada, deben de vivir en transparencia. Porque si usted esconde algo, si cuando su esposo entra, usted está hablando con alguien y usted cambió de tema, y usted bajó la voz y empezó a cuchichear, usted está adulterando porque pues, tiene que esconderlo. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser transparentes, no debemos de esconder nada. Si usted está hablando con su amigo y entra su esposa y usted cambia de tema, entonces hay un problema, ahí está adulterando. Porque solo fiel, ser fiel no solo conlleva a cuidar el cuerpo, sino hay que cuidar la mente, hay que cuidar los ojos, hay que cuidar las emociones. Cuando una persona está casada con otra persona y se fija en otro, también, mis hermanos, aunque sea en la mente, está adulterando. Pero ahora voy a hablar de ese otro, que podría ser un soltero o podría ser una soltera. Porque cuando una persona soltera se mete en las confiancitas con un hombre casado o con una mujer casada, también está adulterando el soltero y está adulterando también el casado. Porque el soltero se está convirtiendo en una ocasión de adulterio para otro. Y de la misma manera es visto y con la misma figura de juicio va a ser consumido por la ira de Dios. Especialmente si el soltero también alimenta fantasías. Si el soltero o la soltera también usa sus emociones como intercambio con la otra persona, aún si no se llega al acto sexual. Así que mis hermanos, nosotros tenemos que estar claros en dejar de estar normalizando chistes, series, música, conversaciones que glorifican a la infidelidad.
A la persona que le gusta estar cantando esas canciones de la infidelidad, está glorificando la infidelidad. A las personas que les gusta estar viendo series de adúlteros y de adúlteras y de traición y de todo eso, y escenas sexuales y escenas de desnudos, está adulterando también contra Dios mismo. Si tenemos conversaciones de doble sentido y estamos hablando simplemente para estar siendo divertidos delante de un montón de personas acerca de temas que a Dios no le agradan, eso no glorifica a Dios, eso ofende a Dios y ofende al prójimo. Nosotros tenemos que acompañarnos, mis hermanos, en esta restauración del corazón, de donde estamos caídos, y dejar de estar tolerando conversaciones, dejar de estar tolerando ciertas actividades a las cuales nosotros llegamos y nos unimos con otras personas. Porque hay personas que usted llega, entra dentro de un grupo y están viendo a su esposa, o su esposa está viendo a otros hombres con deseo, o usted como varón está viendo a otras mujeres con deseo dentro de actividades que no deberían de estar. Deberían de estar en lugares donde glorifiquen a Dios y no en lugares donde estén cayendo o estemos cayendo en situaciones donde no hay contacto físico, pero la mente está volando. ¿Por qué? ¿Qué revela el mandamiento entonces sobre el carácter de Dios? El mandamiento revela que Dios es un Dios de pactos, que Dios nunca es infiel a lo que Él promete, que Dios ama con una fidelidad exclusiva y el adulterio significa exclusividad. Y Dios exige lo mismo hacia Él y hacia el cónyuge. En toda la Biblia, mis hermanos, Dios compara la idolatría con el adulterio espiritual. En toda la Biblia Dios llama a la esposa infiel, en Oseas capítulo 2, y a la iglesia, la novia de Cristo, en Efesios 5, la llama al arrepentimiento. Porque cuando se adultera no solo se traiciona a la persona, se desfigura la imagen de Dios hacia el mundo al violentar el pacto. David y Betsabé tuvieron un adulterio oculto. Después siguió el engaño y después siguió el asesinato porque es progresivo. Por eso el castigo fue tan severo, pero aún así la gracia de Dios vino y abrazó a David, pero el castigo fue severo. José en Egipto fue un ejemplo de obediencia. Rechazó el ofender a Dios y el ofender a Potifar. ¿Qué fue lo que dijo José? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. La mujer adúltera en Juan 8, mis hermanos, Jesús no la condenó, pero le dijo claramente, vete y no peques más, porque hay gracia delante de Dios para con nosotros. Pero también hay un llamado al cambio a usted que me está escuchando en casa. A usted que me está escuchando todas estas clases y al que me está escuchando por YouTube, es un cambio no solamente a la apariencia, a lo que se ve, es un cambio que viene desde lo más profundo, desde lo más interior, desde la manera en que pensamos, desde la manera en que nosotros estamos poniendo nuestros ojos al servicio del mal o nuestros oídos al servicio del mal. Porque el Señor dice claramente que eso está dentro de nosotros. Hay una maquinación en el corazón, que lo que hacen nuestros ojos y nuestros oídos es alimentar esa maquinación y de ahí es donde sale absolutamente todo. Porque el adulterio comienza en la mente y no se rompe solo un pacto humano, mis hermanos, se hiere la imagen sagrada de Dios, que debería ser reflejada a través de nosotros. Así que obedecer este mandamiento es defender el amor con propósito, es defender la fidelidad con convicción, es defender el cuerpo con dignidad. La escalera que hemos estado estudiando, desde la codicia oculta hasta la violación de lo más sagrado que sería el primer mandamiento, mis hermanos, nos lleva de manera progresiva a ver cómo el corazón, cada vez que empieza a pensar mal, empieza a actuar mal y termina, mis hermanos, ejecutando contra el que está al frente los pecados de una manera tan horrible como son el adulterio, como son el asesinato.
que es lo que vamos a estudiar en la próxima clase, el próximo viernes. Nosotros debemos de entender, mis hermanos, cada una de las recomendaciones que Dios nos da para poder honrar este mandamiento. Voy a cerrar este séptimo mandamiento para que nosotros podamos tener una idea de cómo podríamos nosotros empezar a caminar de una manera más seria, más responsable, que honre a Dios. Primero, no olvidemos el primer mandamiento que estudiamos del 10º al primero, la codicia, porque el pecado comienza en la mirada, desear lo que no nos pertenece, y eso incluye a la mujer del prójimo o al varón de la hermana. El pecado comienza en la mirada. Obedecer este mandamiento, mis hermanos, es no solamente alejarnos de cualquier posibilidad de lo que entra por la boca, de lo que entra por los ojos, perdón, alejarnos de cualquier posibilidad de lo que entra por los ojos, sino empezar a alegrarnos, contentarnos con lo que Dios nos ha dado, a valorar lo que tenemos nosotros, a honrar lo que tenemos y dejar de estar anhelando lo ajeno, porque anhelar lo ajeno es codicia. Y si no frenamos la codicia, mis hermanos, terminaremos cayendo en un estado de adulterio con personas, en pensamientos o contra Dios, que es mucho peor todavía. Y usted me dirá, ¿por qué va a ser mucho peor que contra las personas? Porque, mis hermanos y mis hermanas, el primer mandamiento conlleva a amar a Dios por sobre todas las cosas, y esto incluye personas, actos, circunstancias, pensamientos, sobre todo. Y si no frenamos la codicia, vamos a terminar nosotros adulterando y pecando contra Dios y contra el prójimo. ¿Y qué pasó en el noveno mandamiento? Terminaba el corazón hablando lo que no tiene que hablar. Empieza a mentir en público, porque la codicia que no fue frenada empieza a buscar excusas. Es que no soy feliz en mi matrimonio, es que nadie me entiende, es que mi esposa no entiende. Es que la verdad es que yo necesito que alguien me ayude, que necesito que alguien me atienda. Todo comenzó en la codicia y ahora empieza con el falso testimonio. No hay integridad emocional. Y toda conversación que lleva a criticar, a deshonrar, a buscar consuelo afuera de lo que debería estar adentro, es adulterio, mis hermanos y mis hermanas. Y es robar a la persona y robarle a Dios primeramente cuerpo, alma y espíritu. Es tomar algo que no nos pertenece y es estárselo robando a Dios y estárselo robando a la otra persona. Y eso, mis hermanos, eso no bendice, eso lo único que trae es maldición. Entonces tenemos que obedecer, tenemos que pedirle al Señor que nos aparte primero de la codicia, sin justificaciones. No estar diciendo es porque ella me obligó, porque ella tuvo la culpa o porque él tuvo la culpa. No, 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 no. Es aceptar delante de Dios que nosotros somos pecadores y que nosotros necesitamos volver a nacer porque no hay provisión para ese pecado, sino es morir en el Espíritu Santo. Así fue como llegamos aquí al séptimo mandamiento. Estamos a el siguiente, a vísperas del siguiente, que es no matarás. Así estamos delante de este horrible pecado que no tiene provisión en el sistema levítico porque traiciona con palabras, traiciona con acciones, traiciona con deseos consentidos, traiciona a través de las mentiras construidas, a través de los robos emocionales, no solo los físicos. Así que debemos de empezar por cerrar las puertas lo antes posible. Cualquier insinuación que tenga la mente. Si no se frena aquí, mis hermanos, inevitablemente terminará en adulterio. Quedamos de cara al sexto mandamiento, eso será el viernes. Quedan invitados los que me estén escuchando en YouTube para que vengan a la clase y si no, para que me sigan. Dele seguir. Busque el canal Solo Jesús. Dele seguir para que siga escuchando toda esta serie. Empiece por la primera clase. Porque el adulterio, mis hermanos, cuando estamos ante la antesala de lo que es
No matarás. El adulterio mata más de lo que uno se imagina. Mata el alma del cónyuge traicionado, mata la confianza de la familia, mata el futuro de hijos confundidos, mata el testimonio del cristiano y muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, lleva al odio, a la venganza, al desprecio y a matar de manera literal. David cometió adulterio y terminó cometiendo asesinato. Donde no hay obediencia, la codicia termina siendo la homicida. ¿Y cuál es la raíz de esta cadena? La raíz de esta cadena es que el primer mandamiento ha sido violentado hace mucho tiempo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque cada cosa que hacemos nosotros es por el orgullo. Entonces, cuando un hombre deja de adorar a Dios, cuando un hombre o una mujer se pone delante de sus propios deseos, cuando el pacto con Dios se rompe, todos los demás pactos se vuelven negociables, todos los demás pactos son fáciles de violentar. Porque el que no honra a Dios termina traicionando lo que sea. Todo adulterio, mis hermanos, es primero una forma de idolatría porque se aleja de Dios. Es decir, mi deseo vale más que la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Renunciemos a la codicia. Antes de mirar, pensemos. Amemos la verdad, incluso cuando duela. Amemos la verdad incluso cuando no nos guste. Incluso cuando la verdad dice usted tiene que perdonar. Usted tiene que restaurar su relación. Y usted también tiene que arrepentirse. Porque eso es lo sagrado. Porque Dios no nos manda a negociar con nuestras emociones, ni físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente. Dios nos dice que tenemos que vivir un pacto como símbolo del reino de los cielos en la tierra, porque el matrimonio es reflejo de Cristo y su iglesia. Así que debemos recordar que no hay fidelidad al cónyuge sin fidelidad a Dios. Quiero cerrar con esta frase que acabo de decir. No hay fidelidad con un cónyuge si no hay fidelidad para con Dios. Es imposible sostener, mis hermanos, una conducta que agrade a Dios si no le somos fiel a Él primero. Por eso el Señor Jesucristo dijo que de dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Venimos del 10º al primero, pero del 10º al primero, todos los pecados que estamos estudiando, todos los mandamientos que son violentados es porque el primero se violentó. Y así fue como Satanás cayó, porque el primer mandamiento se violentó, porque él codició el lugar que solo le correspondía a Jesucristo. Y esa fue su caída. Y cuando llegó Eva y él le dijo que ese fruto era para alcanzar sabiduría como Dios, esa fue su caída. Y cuando llegó Adán por escuchar a Eva y no escuchar a Dios, esa fue su caída. Cuando Dios se aparta, todo lo demás cae. Así que dejo de grabar en este momento para que conversemos. Quedan invitados para el próximo viernes para que estudiemos el mandamiento: no matarás.